ofrendar, Señor, y darte la gloria y la honra, Señor, la cual usted se merece, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, la cual no merezco, pero que estoy aquí, Señor, y te la agradezco de una forma muy importante, Señor. Bendice a mis hermanos presentes, ausentes, los que están en otros lugares, en otros países, en otros pueblos, en otras situaciones y necesidades, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, ayúdalos, protégelos, bendíceles. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene cada día más, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante y darnos sabiduría y entendimiento ahora que queremos exponer su palabra, Señor. Ilumínanos, Señor. Podemos llegar a conclusiones correctas, Señor. Y si no es así, Señor, corrígenos a través de tu palabra y a través de tu Espíritu, Señor. Todo te lo pedimos, todo te lo damos, en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, hermanos. Amén. No estaba muerto, estaba de parranda, así que pues, no Jesús. Pero gracias a Dios, estamos aquí. Gloria a Jesús. Y pues con el deseo de volver a hacer esto. Gracias, hermana María. Me leyó la mente, porque aquí tengo los lentes que ya están polvosos de no usarlos. No fue el cambio. Pero vamos a continuar aquí en el capítulo 3 del libro de Malaquías. Me acuerdo haber hablado de que éramos un especial tesoro en el versículo 17, pero creo que no terminamos en la última parte del versículo, si no estoy equivocado, hermanos, ustedes que llevan notas. Creo que no les di esos Salmo 103, Jeremías 31, Ezequiel 36, ¿verdad que no, hermanos? Entonces vamos a leer el versículo 17 y luego vamos a tratar de exponer la segunda parte del versículo, que esa segunda parte no la hemos tocado. Malaquías 3:17 dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Gloria a Jesús. ¿Ven? Y la última vez que estuvimos juntos en la clase de Malaquía, empezamos a hablar de cómo Dios consideraba parte, porque no eran todos, parte del pueblo de Israel, un especial tesoro. Gloria a Jesús. Hablamos sobre ese concepto, que en el nuevo pacto, ese especial tesoro es la iglesia. Gloria a Jesús. De cómo Dios a través de la historia siempre ha tenido un remanente fiel a Él, hombres y mujeres, jóvenes y niños que siempre han creído en Él. Gloria a Jesús. Y ese era su especial tesoro en el Antiguo Testamento, parte del pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento la iglesia. Gloria a Jesús. Y Él dice que Él, en el día en que Él iba a actuar, y dijimos que ese término de actuar se refería a lo que iba a acontecer en el año 70, después del nacimiento de Jesús, cuando el ejército romano vino y destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén. Será el día, dice que en ese día, gloria a Jesús, el Señor los iba a proteger, a guardar, a cuidar, como a través de los tiempos nosotros hemos estudiado. Dice un texto que me viene a la mente rapidito en Mateo 24, dice: y cuando vean a Jerusalén rodeada de ejército, ¿qué había que hacer? Que huían a los montes.
¿Verdad que sí? Pues Dios de antemano ya le había dicho al pueblo que Él iba a actuar. Dice, en el día en que yo actúe. Y ese día, algunos le llaman, la Biblia también lo llama, la gran tribulación, lo cual algunos hermanos piensan que es algo que va a venir en el futuro, es algo que va a ser global, o sea, de todo el planeta Tierra. Pues yo no creo así, yo creo que es algo que ya sucedió y que específicamente fue en el pueblo de Israel. Es lo que estuvimos hablando la última vez que estuvimos juntos. Pero dice el versículo, en la segunda parte que no expusimos, dice: y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Gloria a Jesús. ¿Ven? Gloria a Jesús. O sea, hermanos, el Señor, gloria a Jesús, que consideraba aparte del pueblo su especial tesoro, Él en ese día en que Él iba a actuar, Él los iba a perdonar, o los iba a proteger, los iba a guardar. Y utiliza algo que los hebreos era muy peculiar entre ellos. Acuérdense, hermanos, que en la cultura hebrea el padre era el centro de la familia. No que no lo sea en el día de hoy, pero ya no con la intensidad, la cultura en el día de hoy. No sé si han visto ustedes ven los comerciales, los programas, y proyectan al varón como un tonto, como es irrelevante el hombre en el día de hoy en la cultura. El hombre no es la cabeza del hogar en la cultura en el día de hoy. Pero en los hebreos el varón era lo primordial. Lo primordial era el varón. Por eso aquí dice el texto que Dios iba a perdonar a ese pueblo que Él había escogido como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Cómo dice? A su hijo que le sirve. Entonces, vamos a ver más adelante que en los evangelios especialmente se ve mucho ese concepto de la relación de los padres con sus hijos. Y en el próximo capítulo Dios va a hablar sobre eso bien interesante, de cómo la situación espiritual en nuestras vidas afecta nuestra relación con nuestros hijos. Pero vamos a meternos un poquito más de lleno en el capítulo 4, que ahí habla algo muy interesante en el último versículo. Hermana Gutiérrez. Entonces, cuando está hablando ahí diciendo que los va a perdonar, no los está perdonando de sus pecados, los está perdonando del tiempo, de la situación que va a pasar, que los iba a perdonar. Exactamente. A eso se está refiriendo. A que Dios, a ese remanente que Él considera su especial tesoro, en el futuro, cuando Él actúe, o sea, cuando vengan todos estos caos que vinieron, Él los iba a perdonar, en otras palabras, Él los iba a proteger, Él los iba a guardar. Y a eso se está refiriendo aquí. Y luego usa la analogía de la relación de un padre con su hijo que le sirve. Y eso es algo clave para poder entender el pasaje, y en los evangelios se demuestra mucho eso. Vamos a leer algunos textos, obviamente no lo podemos leer todo, en que se utiliza ese concepto del padre y el hijo.
que le sirve. Entonces, a eso se estaba refiriendo aquí el Señor, ¿vale? Porque Dios, acuérdense hermanos que Dios en la Biblia tiene también el título de Padre, de un Padre. Y nosotros que creemos en Él somos considerados sus hijos. Pero hay hijos que sirven y hay otros que no. Gloria a Jesús. Pero siguen siendo hijos. Lo único que hay algunos que sirven y hay otros que no. Entonces, hermanos, vamos a buscar en la Biblia. Vamos a leer un poquito. Y vamos a empezar en el Salmo 103. Salmo 103. Porque queremos ilustrar lo que estamos diciendo. Hablar por hablar, pues tenemos que probar lo que estamos tratando de enseñar. Salmo 103. Y vamos a buscar el versículo 13. Salmo 103, versículo 13. Escuche cómo dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahí estaba nuevamente el concepto de los padres con los hijos. Los padres con los hijos. Y luego vamos a buscar en Jeremías 31. Jeremías 31. Busquemos el versículo 33 y 34. ¿Lo tienen, hermanos? Jeremías 31, versículo 33 y 34. Este es, el subtítulo es el nuevo pacto. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré por ellos, pero yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Ahí está la palabra, hermanos: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y estos textos, hermanos, son escritos en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos se habla este texto. O sea, que el escritor del libro de Hebreos estaba demostrando que este nuevo pacto no era en tiempos del pueblo de Israel. Este nuevo pacto debe ser en tiempo del pueblo de la iglesia. Por eso dice: en aquellos días. Y el escritor del libro de Hebreos dice que cuando él estaba escribiendo eran los últimos días. ¿Se dan cuenta? Vamos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 36. Este es otro texto muy interesante que tiene que ver mucho con el nuevo pacto. Ezequiel 36. Y vamos a buscar el versículo 24 al 28. Estos textos son muy conocidos.
muy interesantes. Ezequiel capítulo 36, versículo del 24 al 28. Dice: y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras, plural, y los traeré a su país y esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus iniquidades, y de todos sus ídolos los limpiaré, y les daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Habitaré en la tierra que di a sus padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Dios. Todo eso se cumplió en el nuevo pacto. Por eso el Señor en tiempos de Malaquía le estaba diciendo: y los voy a perdonar en el tiempo en que yo actúe. Y los voy a perdonar como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Como Dios era una continuidad. Acuérdense que Jeremías, Ezequiel eran profetas antes de Malaquías. Y estos dos pasajes que acabamos de tocar no se cumplieron en tiempos de estos profetas, se cumplieron en el nuevo pacto, porque ellos estaban hablando del nuevo pacto. El nuevo pacto. Ya las 70 semanas de Daniel estaban en función. Lo único que en tiempos de Malaquía, pues todavía faltaba mucho tiempo. Ahora sí, Jeremías y Ezequiel son antes de Daniel. O sea que en tiempos de Jeremías y Ezequiel, las 70 semanas no existían todavía. Jeremías y Ezequiel eran profetas antes del exilio. Estamos hablando de la cronología bíblica, hermanos. Si no entendemos eso, nos vamos a perder. Jeremías y Ezequiel profetizaron antes de que el pueblo de Israel fuese llevado a Babilonia. Estando el pueblo en Israel, en Babilonia, es que Dios le da a Daniel la profecía de las 70 semanas. El pueblo retorna nuevamente a Israel y nuevo empieza estas 70 semanas. En tiempos de Malaquías ya las 70 semanas estaban en función. ¿Por qué es importante entender las 70 semanas? Porque las 70 semanas tienen que ver con el nuevo pacto, con la venida de Cristo. Hermano, entonces es la razón por la cual la gente todavía cree que se puede esperar mucho tiempo, porque ellos esperaron mucho tiempo. Sí, pero por eso le decía yo ahora mismo, por eso la importancia de las 70 semanas, porque Dios dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, y luego le dice lo que va a suceder en la última semana. Y en esa última semana dice que se le iba a quitar la vida al Mesías, o sea, el Señor Jesús fue crucificado en esa última semana. Por lo tanto, las 70 semanas son algo del pasado. Sí, aunque pasó mucho tiempo de Jeremías y Ezequiel, pero hay una profecía que nos da un periodo de tiempo. Y si
esa profecía se cumplió, ya no hay más nada que hacer. Pero por eso es que nuestros hermanos hacen 69 y luego hay un intervalo, porque ellos reconocen que si ellos dicen que las 70 semanas son continuas, es algo del pasado. Ellos reconocen eso. Y por eso se inventaron, porque eso es lo que es, un invento, de que entre las 69 y las 70 hay un intervalo. Pero si leemos la escritura sin sacarla de su tiempo y de su contexto, las 70 semanas son continuas. Y por eso el libro de Malaquías es muy importante entenderlo, porque en el libro de Malaquías ya las 70 semanas están en función. Y esto que le está diciendo en este versículo, cuando le dice, el día que yo actúe, los voy a perdonar como el padre que perdona a su hijo, se estaba refiriendo a eso que iba a venir y que ellos iban a ser protegidos, cuidados, guardados. Hermano, ¿usted cree? O sea, si 70 semanas tiene que tener son 490 años, y esos 490 años son literales. Hay algunos que creen que son literales, hay algunos que creen que los 490 años son simbólicos, como cuando se habla de los 144,000. Yo me inclino a creer que son literales, pero ya lo demás, o sea, las 70 semanas ya no implica la venida de Cristo, la destrucción del templo, porque entonces pues no habría el tiempo para meterlo todo allí en los últimos 3 años y medio. Yo sí creo que son literales, Manoli, pero ya las 70 semanas ya no comprende la destrucción del templo y la venida de Cristo. ¿Eso no está incluido en las 70 semanas? No creo que está incluido, porque si fueran literales, pues. Si fuera literal. Porque entre cuando el Señor se fue y retorna, pasaron por lo menos 40 años. Y la última semana se divide en 2, 3 años y medio, 3 años y medio. De que Cristo murió, resucitó y ascendió, y el retorno pasaron mucho más de 3 años y medio. No sé si me están entendiendo, ya los perdí. Pero el punto interesante, el punto que debemos entender, hay muchas cosas que quizás todavía no gastamos, pero el punto que queremos entender de lo que estamos estudiando en el libro de Malaquías es que el Señor le estaba diciendo a su pueblo, mira, va a venir algo, porque el capítulo 4 es para mí el más importante de todo lo que hemos estado estudiando en Malaquías, donde se le dice la revelación de Juan el Bautista. Va a venir algo, el Señor le está diciendo a ellos. Pero a pesar de que la situación va a ser bastante difícil, yo los voy a proteger, yo los voy a cuidar. A su pueblo, a su especial tesoro, no a toda la nación. Por eso le está haciendo una diferencia. Y hemos estado estudiando que habían personas que sí estaban siendo obedientes a Dios en tiempos de Malaquías, y eso lo probamos en unos versículos anteriores. Hemos estado hablando de los sacerdotes, de la gente que estaban haciendo todo malo, y ahora resulta que había ciertas personas que sí estaban haciendo la voluntad de Dios. Estudiamos esto. Ahora, esas personas obviamente murieron, pero esas personas son un simbolismo para decir que cuando viniera la gran tribulación, Dios iba a proteger a algunas personas. ¿Por qué? Porque siempre, a través de su historia, Él ha tenido un remanente fiel. Siempre. Y eso es una realidad. Ahora, Dios es el único que sabe quién es ese remanente fiel. Nadie más.
Pero la Biblia nos demuestra que hasta ese momento que hubo todo ese caos, hubo un remanente fiel. Hermano, ahorita que está tocando ese punto, siempre ha tenido ese rebaño. ¿Qué es el rebaño que viene siendo? Para mí es el rebaño de Dios. Sí, esas son las personas que Dios has escogido desde antes de la fundación del mundo. Exactamente. Y si lo ponemos a las otras, al otro Juan, le puedo poner rebaño, le puedo poner... Sí, hay muchos términos. Escogidos, elegidos. Y los que no son, ¿cómo le puedo poner? Eso simple y sencillamente son aquellos que Dios no escogió. Sí, es lo que quiero llegar. Siempre Dios ha tenido eso, lo que quiero saber. Usted tocó el punto. Siempre. Siempre. Ajá, toda la historia de la humanidad. Algo que solo Él sabe. Sí, Él sabe lo que nadie más puede saber sí, eso. Nosotros sabemos de nosotros, lo personal, pero no podemos saber de Él. Exactamente. Hermana Padilla. Hermano, si en la profecía de las 70 semanas les dejó saber hasta, dice que en los últimos años, en el periodo último de esos 70, iban a matar al Mesías. La última semana. Sí, la última semana. ¿Por qué Dios no le plació decir lo que iba a pasar después con la segunda venida? Porque yo entiendo que dice mi especial tesoro era el pueblo, no era la iglesia, no se está refiriendo a la iglesia, sino a su pueblo. Este juicio iba a venir para el pueblo de Israel. Es que el pueblo de Dios siempre ha sido esas personas que Dios ha escogido. Sí, pero se enfatiza mucho cuando iba a venir ese término, era para un juicio para los judíos, Exacto. para el pueblo. Y ahí ya estaba la iglesia, era... No. La iglesia empieza en el nuevo pacto. Sí, claro, pero al fin y al cabo cuando ellos huyeron, hermano, a esa ciudad, ya iba iglesia, no era solamente el pueblo. No era su pueblo. La iglesia empieza en el nuevo pacto. ¿Cuando ellos regresan? No. ¿Cuándo? La iglesia empieza ¿dónde? En Pentecostés empieza la iglesia. Sí, La iglesia era un misterio, dice Pablo. sí, pero eso bueno, la Biblia no lo explican en el libro de Hechos. Exacto. Ahí empieza el conocimiento de la iglesia. Entonces, ¿todavía no había sucedido todo eso en Hechos? No había sucedido qué. El juicio para el pueblo de Israel. No, todavía no. El juicio que viene es en el año 70. Sí, o sea, entiendo todo eso, solo que antes de que el juicio sucediera, Exacto. ya la iglesia ya existía. Sí. Pero el juicio no fue para la iglesia, fue para el pueblo de Israel. Era para el pueblo de Israel. Pero en el antiguo pacto, el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Seguía siendo el pueblo. En el antiguo pacto. Sí. Pero ya existía la iglesia. No en el antiguo pacto. Ahí es donde me pierdo. O sea, en otras palabras, en tiempos de monarquía no existía la iglesia. No, claro que no. Este es el antiguo pacto. Sí. Pero se cumple el antiguo pacto, se cumple cuando matan al Mesías. No. Hay un término, vamos a decir. Sí, el nuevo pacto empieza cuando el Señor retorna. Y ahí empieza el nuevo pacto. El nuevo pacto empieza cuando el Señor retorna. Sino que había evidencia de que eso iba a suceder, con los textos que leímos en Jeremías y en Ezequiel, que Él iba a derramar su espíritu sobre aquellos. Esos eran evidencia de que por eso que hemos estudiado muchas veces que en estos tiempos, cuando Pablo y Pedro, ellos estaban hablando de los últimos días. ¿Los últimos días de qué? De lo que se había hecho en Ezequiel de las 70 semanas. Y a todo eso se le llamaba, ¿qué era lo que ya se iba a acabar? Este periodo con el pueblo. ¿Cómo se llamaba eso?
¿qué es lo que realmente, el término estoy buscando, qué es lo que realmente se iba a acabar, que estaba en los últimos días? Hermanos, Lo que acaba de decir usted ahorita, porque se me olvidó, el periodo, ¿qué es lo que iba por terminar? El pacto, ¿no? El antiguo pacto. Eso era lo que estaba en los últimos días. Hermano, yo en pocas palabras, ya sabe cómo soy, en pocas palabras, lo que está explicando la hermana Padilla, lo está haciendo, ¿no? Yo me voy al grano. Los juicios siempre han existido. Sí. Me puedo decir hasta el día, la fecha que Dios formó al primer hombre. Desde allí empezó el juicio, la división. ¿Por qué digo eso? Porque él ya ese hombre ya no le hizo caso a Dios. Ya no lo obedeció. Y un juicio que puedo nombrar, ¿qué puedo decir? Eso que a una desobediencia y puedo poner muchas cosas. De allí viene, hay que hacer el juicio porque no está obedeciendo. No, y eso es una realidad, pero lo que quiero que la hermana Padilla entienda Sí, es de que Dios, en su infinita misericordia, para poder Él decir, pues, no voy a hacer que toda la humanidad se pierda, porque en sí, toda la humanidad debería de perderse. Toda. Entonces, Él, en su infinita misericordia, decide que algunos no se pierdan. Exacto, ahí está Y eso es lo que a nosotros los seres humanos se nos hace muy difícil de entender. Eso no me es difícil entender y hasta ahí no. Ahora, Solamente donde yo no sabría explicar es ahí en las 70 semanas. Si el juicio, yo sé que hubo juicios tras juicios tras juicios durante la historia, lo sé. Pero ese juicio final, el definitivo, cuando sucede el juicio, la iglesia ya existía. Pero el juicio viene solamente sobre el pueblo de Israel. exacto, porque a eso se refería Sí. todo esto. El mensaje lo sabían los de la iglesia, que eso iba a suceder y que huyeran a la iglesia. Y entre la iglesia había judíos, obviamente. Pues sí. Entonces, huyen y el juicio no era para la iglesia. Ellos se salvan de ese juicio, pero en realidad el juicio no era para la iglesia, sino para el pueblo de Israel, que todavía existía. Exacto. Y todavía entre ellos había una división. A eso es a lo que me refiero. Sí la había. Entonces, ¿Dónde está en realidad, lo que no se entiende? lo que no se entiende era que si algunos judíos, aunque ellos todavía seguían con sus tradiciones, exacto, gracias, Chayma, con sus tradiciones, ellos habían escuchado de alguna manera que eso iba a suceder, ellos también huyeron y a su vez fueron salvados de ese juicio. Todo aquel que huyó, claro, obviamente no pereció en el juicio, como también yo he creído que algunos cristianos desobedientes como yo no salieron y se perecieron. Hermano, Pero no es que perdieron su salvación, sino que murieron porque se quedaron ahí. Claro, porque el juicio no era precisamente para ellos. Exactamente. Ahora, eso, lo que no comprendo es qué es lo que no se entiende. hermano, Deme un minuto, no. No, ese era que si todavía en ese periodo estaba el pueblo de Israel y la iglesia ya. Esa Sí. era mi pregunta. Ahora, pero Dios, lo profético era para el pueblo de Israel por su desobediencia a través de la historia. Entonces, aquí en Malaquía, Él está diciendo que Él los iba a proteger en ese momento, cuando dice, cuando yo actúe, o sea, era todo lo juicio Y que iba a está venir. hablando de allá, de que Exactamente. cuando Exactamente. A pesar de que se lo está diciendo a las personas que vivían en tiempos de Malaquías, Él se estaba refiriendo a lo que iba a pasar en el nuevo pacto, sí. ahí en ese tiempo. Pero allí nada más especifica hasta donde mataran al Hijo de Dios. No, ahí eso estamos hablando de las 70 semanas que especifica eso, Sí. la última semana, Ok. no en tiempos de No, Malaquías. ya. ¿Capiche? Sí. Hermano Ramón. hermano,
para mí, yo digo, para mí es muy claro eso. Dios ha luchado con el hombre poniéndole pactos desde que comenzó. Exacto. Ok, entonces, para que se quede un pacto viejo y comience el otro, ¿qué tiene que haber? Se tiene que agarrar, o sea, se tiene que agarrar del que va a quedar y el que va a empezar. Y me imagino que eso es lo que la hermana Padilla quiere saber todo eso, y se tiene que agarrar en lo que ya estaba y lo que va a comenzar. Entonces ahí se está hablando así de eso. O sea que hay como un periodo de transición. Exactamente. ¿Vale? Hay un periodo de transición, como lo vemos como en todos los países. Me imagino que pasa que cuando aún va a entrar un presidente, va a entrar el otro, Sí. pues tiene que haber entre los dos. Que el otro, ¿por qué no hizo y Y eso es lo que estaba pasando en los tiempos de Pablo y de Pedro. Iba a haber un cambio. Entonces ellos le llamaban a ese periodo en que iba a haber el cambio los últimos días. Sí. Estamos en los últimos días. No había llegado, pero estamos en esos últimos días, y en estos últimos días va a haber esa transición. Y eso yo no... Bueno, quizás porque yo lo he leído, lo he entendido, se me hace fácil, pero se hace muy difícil para muchas personas entender esa transición entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Y lo vivimos diario. Usted mismo lo acaba de decir ahorita, que vemos en los gobiernos, cuando entra ahí uno y entra el otro, ahí estamos viendo Y a veces nos hace un poquito difícil entender eso. A veces pensamos que la transición fue muy rápida. No, pero no, exactamente. Pasaron años en esa transición de un pacto al otro. Hermana Paula. Entonces, ¿por qué la gente, bueno, la predicación de que dicen, estamos en los últimos tiempos, estamos en los últimos días? Porque que cuando... aquellos eran los últimos días. Exacto, pero cuando nuestros hermanos creen que la Biblia habla de los últimos días, ellos están creyendo que está hablando de los últimos días del planeta Tierra. Okay. Que la Tierra va a ser destruida, y como en Isaías, algunos textos hablan de cielo nuevo y tierra nueva, pues ellos lo entienden literalmente, de que Dios va a destruir este planeta y va a hacer otro planeta nuevo. Porque dice en Apocalipsis, dicen estas señales y estas, y estamos en Apocalipsis en los últimos. Exacto, y a eso se refiere ello. Pero los textos son claros, dice el escritor de Hebreos, dice, y en estos últimos días, o sea, cuando él está escribiendo esa carta, él está diciendo que eran los últimos días. Entonces, si él estaba diciendo que cuando él escribía esa carta estaban los últimos días, y eso hace casi 2000 años atrás, entonces todavía estamos en los últimos días después de 2000 años atrás. Hermana Paula, es que esa gente que dice, se quedaron allá en los últimos días. Están. Sí, no han querido salir. Y tristemente, pues, no se ha querido entender ese concepto. Hermana Gutiérrez. Hermano Brennan, por eso es tan importante como estamos estudiando. Exacto. Porque somos pocos, pero cada uno, aunque estamos en las clases y estamos por tanto tiempo y todo, hay palabras que renacen en uno, que salen como yo la pregunta que le hice eso. Dios les perdonó, pero les perdonó literal las cosas que estaban haciendo, que les ayudó, que los salvó. No los salvó espiritualmente, no les salvó su alma, no es otra cosa, pero uno lee y se va de paso. Exacto. Entonces es tan importante así, porque tenemos el tiempo de decir lo que pensamos, y así como Meli, ella quiere saber, porque ella sabe qué es lo que ella quiere saber. No, y es que por eso para mí es un misterio, una interrogante, cómo es que en nuestras congregaciones no hay escuela dominical. Hay muy pocas iglesias en el día de hoy, me parece mentira, que no tienen una escuela dominical donde la gente puede sacar, donde se aprende. Yo no entiendo esto, explíquenme o algo, díganme algo. Y cada día más, no sé si ustedes se han dado cuenta, cada día más la escuela dominical se está descartando de las iglesias. Demasiado copia en la alabanza. Y obviamente sí tenemos que alabar a Dios, eso es parte.
Hay que alabar a Dios, hay que testificar, hay que todas esas cantarle, adorarle. Eso es muy bíblico. O simplemente Pero hay no, una pues, escuela bíblica, pero no participa la gente, no puede preguntar o no puede comentar. Sí, bueno, eso también es otro sistema también, de que no podemos entender por qué vamos a tener una escuela donde usted no puede preguntar ni comentar. Lo vamos a los extremos, ahí viene otra vez, porque, y su palabra lo dice, hay tiempo para todo. ¿Exacto? Pero Es que enseñar no es predicar. Y yo en algunas escuelas dominicales que he estado, pues son predicaciones. No eso sí, enseña ¿verdad? uno nada nuevo, donde uno pueda hacerse preguntas, ni uno mismo hacerse preguntas. Bueno, ¿cómo está? No, porque son predicaciones. tristemente. Vamos a Mateo 21. Vamos a Mateo 21, hermanos, hablando sobre esto de... Estamos en la última parte del versículo 17 de Malaquías 3. ¿Ah? Y enfatizando... Hermano, una última pregunta, perdón. No tiene entonces nada que ver, yo creo que ahí fue donde me confundí. No tiene nada que ver Ezequiel con lo que está diciendo Malaquías, o sí tiene que ver mucho. O sí, por eso lo tocamos. Porque Ezequiel y Jeremías estaban hablando de cosas que iban a suceder en el nuevo pacto. Ajá. Y Malaquías les está diciendo lo que va a pasar con ellos en ese tiempo, de ellos. Sí, pero al mismo tiempo estaba utilizándole de que Dios iba a actuar, o sea, en el futuro, Él iba a actuar. ¿Ah? Y a su especial tesoro, a ellos que Él había escogido, los iba a proteger, los iba a guardar. Y ese es el concepto que Dios venía diciendo a través de la historia, con su pueblo. Y su pueblo no necesariamente era Israel, sino eran todos aquellos que creían en Él, verdaderamente, obviamente. Mateo 21, hermanos. Ahora su Biblia en Mateo 21. Y ¿se acuerdan que estábamos diciendo al principio de la clase de entre los hebreos esta relación de los padres con los hijos era muy importante para ellos? Y cuando dice los padres, en esa cultura se estaba refiriendo solamente al varón, no a la mujer. Nosotros en el día de bueno, me llama la atención que en la cultura mexicana dicen los papás. Sí, pero está mal dicho. Yo solamente estoy haciendo un comentario. Si está bien dicho, está mal dicho, no me quiero buscar problema con ustedes. La cuestión es dice los papás. Y en sí los padres, ¿vale? Pero cuando decir los padres, también se está incluyendo a la madre. Pero en los textos bíblicos, cuando se habla de el padre, los padres, se estaba hablando del varón. Exacto, del varón. A él se estaba refiriendo. Por eso en el texto que estábamos estudiando de Malaquías, dice, como el padre que perdona a su hijo, que le sirve. Y en esa cultura, yo repito, lo he dicho varias veces, la primera letra, interesante cómo era esta gente, la primera letra, las letras para ellos también eran números y eran palabras. Y la primera letra, lo cual también era un número y una palabra, en el hebreo, es como decir la A en el alfabeto que nosotros utilizamos. La A, aunque no es A, ¿vale? Yo solamente estoy utilizando el ejemplo para que me entiendan. La A en hebreo es el número 1 y significa la palabra padre. Es lo número 1 en ellos. El padre era lo número 1. La B era el número 2 y significa la palabra casa. Interesante, ¿eh? Y así puedo ir, pero no lo voy a seguir porque esto no es una clase de ABC. Pero es tan interesante esos lenguajes que una letra
era una palabra y era un número. Estaba más fácil. Aquí la A es el 10 en la escuela y la B es el 9. Pero, En otras palabras, para que me puedan entender mejor, si yo quiero decir padre y casa, nada más tendría que escribir A y B. Eso es todo. Pero nosotros en español tendría yo que escribir padre y casa. hermano, hay que irnos a ese lugar para aprender más de él. ¿Se da cuenta? Por eso esos idiomas eran muy explícitos. Porque no había que escribir tanto, Daniel. Con una letra era una palabra. Pero tendríamos que saber el significado de cada letra. Exactamente. ¿Ven? Entonces, si yo quisiera decir 1 y 2, ¿qué tendría que escribir? A y B. Porque la A era el 1 y la B era el 2. Ya los dejé afuera. Me perdieron. Porque vuelvo y repito, la letra significaba una palabra y también tenía un valor numérico. Ok, so, estábamos hablando de números, era A y B, 1 y 2, y si estamos hablando de palabras, escribiendo A y B, padre y casa. ¿Te das cuenta, Daniel? Hermano. Mucho que Nereida te ha enseñado. Viene siendo como en la disciplina de la policía. Dice claves. Entonces está hablando uno en claves y pues, para que las otras personas no comprendan, pero esa clave ya uno ya sabe qué es lo que está diciendo. Y por eso es tan interesante estos idiomas y todo esto surgió de que padre en esa cultura era el ser, pues, número 1, porque también la palabra padre era el número 1. Y Dios era considerado el Padre, ¿verdad? Ahora, aquí en el texto que les di, Mateo 21, 31, dice, hace una pregunta: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos y la ramera van delante de ustedes al reino de Dios. Ahora, no quise leer todo el pasaje porque me imagino que nosotros hemos leído este pasaje, que este padre tiene 2 hijos. ¿Ven? Y le dice, y me acordé de la hermana María, la otra vez ella estuvo platicando algo conmigo de sus 2 hijas, que a una le dice, haz esto, y la otra dice, pues no lo voy a hacer. Pues luego lo hace. Y una le dice, sí, lo voy a hacer, pero no lo hace. y mi mente vino, cuando estaba yo leyendo esto, lo que me estaba diciendo la hermana María, que hasta el día de hoy nosotros los seres humanos así somos. Porque así somos. Eso lo que ocurrió en la silla de la hermana María ocurre en nuestros hogares. Nosotros éramos así, nuestros hijos son así. De que nos decían que hiciéramos algo y nosotros no lo queríamos hacer, y a otros le decían que hicieran algo. Oh, sí, ahorita mami, te lo juro que lo hago. Pero eso es para que lo crean que sí lo va a hacer. Exacto. Pues en este pasaje sucede algo así, de que el padre va a hacer algo al hijo y el hijo dijo que no lo iba a hacer, y le dice al otro que lo haga, y el otro le dice sí, lo va a hacer, pero no lo hizo. Y luego el Señor hace la pregunta, ¿y quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Y el que hizo la voluntad del Padre fue aquel que dijo que no lo iba a hacer, pero luego fue y lo hizo. Dime, Daniel. Bueno, ahora en la mañana alguien me dijo que no iba a venir a la iglesia y aquí lo estoy. Entonces hizo la voluntad de su Padre, ¿verdad? Porque así somos. El ser humano es así. Estoy contento. ¿Vale?
exactamente. Ay, el ser humano es así, de que nosotros decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos. Y a veces decimos que no vamos a hacer algo y lo hacemos. Entonces, en este pasaje, el Señor Jesús está preguntando quién hizo la voluntad de su Padre. Y allá en Malaquías, el texto dice que así como el Padre que perdona al Hijo que le sirve. ¿Se dan cuenta? La importancia de que yo podía ser rebelde con mi padre, con mi madre, pero al final del día lo importante es obedecerles. Hermano, y allí puede sacar una conclusión de que Dios conoce el corazón, o conoce los sentimientos. No hay duda. Sí, porque pues aquel que dice que sí lo hace, que sí lo va a hacer, se está diciendo que es un mentiroso, que no cumple. Y el otro que dice que no lo va a hacer, sí lo va a hacer, porque ahí es donde refleja reacciona, dice, oye, yo tengo que obedecer. Y eso es lo interesante, ¿verdad? De que nosotros como seres humanos tenemos que entender ese concepto, ¿verdad? De que va a haber personas que no van a querer hacer algo, pero reflexionan. Reflexionan. A veces uno reflexiona y se da cuenta, ¿sabes qué? Sí creo que debo de hacerlo. O en el caso de los dos Daniel, dice Daniel, el joven, dice, yo no quiero ir a la iglesia, pero ¿sabes qué? Voy a hacerle caso a mi padre. O yo no quiero ir a la iglesia, pero yo creo que sí debo de ir. En otras palabras, a veces lo hacemos por la otra persona y a veces lo hacemos por nosotros mismos. Agradar a Dios. Por nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Pero al final del día, lo importante es que lo hagamos. Y eso es la enseñanza que el Señor está tratando de decir aquí. Que yo puedo decir que no, pero al reflexionar o al meditar y decir, luego, ¿sabes qué? Sí debo de hacerlo. Eso es lo que cuenta. Lo que yo al final del día hice o no hice, eso es lo que cuenta. Porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero lo que cuenta es qué es lo que vamos a hacer. Hacer, no solamente decir, sino hacer. Por eso el Señor pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Porque era lo importante en esa cultura. Hacer. Ustedes han leído los textos cuando el Señor dice, yo vine a hacer Padre. Pero lo que fue a hacer Él. Dice, pasa de mí esta copa, Señor, pero no como yo, sino como tú. Hermana María. Me llama la atención, hermano, esa cultura, porque la de nosotros es totalmente diferente. Allá no importaba que el hijo ya tuviera familia, que tuviera 50 años, no, él seguía obedeciendo y respetando a su padre. Exacto. Aquí en nuestra hermosa cultura dice, no, pues él ya es un adulto, déjalo que él se lo averigüe, y el hijo desobedece al padre, no pide consejos, y si lo pide no lo sigue. Es totalmente diferente la cultura. Bueno, también hay que entender que los tiempos también han cambiado, ¿verdad? Pero sí es interesante que en esa cultura el padre era muy especial, era una persona céntrica en el hogar, ¿verdad? Pero también él tenía que llevar la responsabilidad, no solamente de que se le obedeciera, sino que él mismo era un ejemplo para todos. Exactamente, tenía él que ser un ejemplo. Ahora vamos a Mateo 24, el capítulo que empezó todo esto. Mateo 24 es el capítulo que, bendito, empezó todo esto, hermanos. Mateo 24, y vamos a leer el versículo 21 y 22.
Mateo 24, hermanos, 21 y 22. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la había habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Se da cuenta, hermanos? Eso tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando en Malaquías. Dice que los iba a perdonar el día que él actuara. ¿Se da cuenta? Ahora dice el texto, si lo leímos, si usted entendió, que esa gran tribulación que hubo en el pasado, ese juicio que murieron miles de personas, millones, dice el historiador Josefo, dice que Dios lo detuvo, porque de no detener Dios todo eso que estaba pasando, aún los cristianos se hubieran muerto. ¿Ah? Pero para protegernos a ellos, para cuidarnos a ellos, Él detiene todo eso que pasó. Porque acuérdense, hermano, el historiador dice que hubo hambre, peste, muerte. Hubo una situación tan difícil que la gente comiendo gente. Cuando usted tiene que comerse a otra persona, es porque ya no hay otra alternativa. Imagínense. Y el instinto de supervivencia, porque yo le pregunto a usted, ¿usted se comería a su hijo o a su hija? Y me dicen que no. Yo estoy seguro que me van a decir que no. ¿Por qué? Porque usted no ha pasado por esa situación. Pero el instinto de supervivencia de nosotros, los seres humanos, nos va a hacer llegar a eso. Ya está muerto, pues vamos a comerlo. ¿O no? No. Rapidito me dice: ya se murió. Bueno, allí cada quien creo que pues yo dijera llegar a ese después, si yo también me muero, pues ¿cómo voy a? Yo también. No sé si vieron la película de las personas allá en el Andes, cuando se estrelló el avión allá en los Andes. Sí, todo su caso ya lo hemos visto. Cuando en el mar también, que... Exactamente. Cortar y comer. La Biblia nos dice que eso sucedió, la historia nos dice que eso sucedió. Hermana Gutiérrez. Hermano, nunca vamos a contestar esas preguntas sinceramente o con seguridad hasta que pasemos por esa situación. Ahorita podemos decir, porque hay cosas que hemos dicho, yo no lo haría, pero en el momento lo hacemos por una razón o por la otra. Exactamente. A mí por eso me ha gustado mucho la escuela dominical, hermano, porque me ha ayudado a conocerme y a saber que muchas cosas decía, yo no haría eso, yo no haría lo otro, ya mejor cállate. Porque he comprobado, hermano, que las cosas de veras veces vienen a la realidad. Exacto. Y pues, y uno cuando tiene que enfrentarse a esa situación, ¡wow! Pero sí, hermana, pero allí va el caso también de lo mismo que dije yo. Vamos a decir, en esa decisión, que éramos dos, que estamos en el barco allá o en un desierto, pues yo decidí, se murió allí mi compañero y todo, yo decidí morirme también, pero ya no hubo nadie quien contar esa historia. ¿Quién lo iba a contar? Porque no hubo testigo. Imagínense. Lo que pasa, hermano, es que cuando uno está en el momento es lo difícil. Sí, por eso. Es algo natural, es algo humano, es algo de uno, ¿no? que está tratando de... Sí. Y se va a morir porque no tiene otra cosa para sobrevivir. Digo, es muy difícil y uno diría, yo diría no, yo no lo haría tampoco, pero no quiero pasar por eso. ¿Quién quiere pasar? Me lo dice. Vamos a Juan capítulo 17, hermanos. Juan 17. Bendito. Con hambre, hermanos, uno se come chimichanga, carnita y tacos y lo que le ponga por delante. Hermano, y si uno analiza un poco la vida como actual, en veces yo me frustro en mi situación
situación de mi hogar, de situaciones que pasamos, y me desespero. Y entonces, eso es humano. Y son cosas que dice uno, no, pues te tienes que consolar, tienes que pasarla. En eso que no es nada. Ahora ya en una situación tan difícil así. Y si lo han pasado, quiere decir que se pasa. Exacto. Juan, hermanos, Juan 17. Vamos a Juan 17 y vamos a leer el versículo 9. Dice el Señor Jesús: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, o sea, la humanidad, sino por lo que me diste, porque tuyos son. ¿Por qué estoy tomando este texto? Porque vuelvo e insisto en que Dios siempre tuvo, siempre tendrá un remanente fiel. Y Jesús decía, yo no le estoy rogando. Él está hablando con su padre y dice, te ruego por ellos. No dice que el Señor vino a salvar a toda la humanidad. ¿Por qué no dice? Te ruego por todos. No. Te ruego. Lea el texto, no me hagan caso a mí. Dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Y la palabra mundo, en ese texto, quiere decir todo. Está hablando de la humanidad, de los seres humanos. Porque Dios no oraba por los perros, como los hermanos dicen, por los perros, por los gatos, por las cucarachas, por los piojos. No. Él estaba orando por personas. Personas. Porque sería ilógico que usted esté orando por su gato porque el Señor lo salve. ¿Y si lo hay? No, que ore porque está enfermo el gato o el perro, eso pues se puede entender. Pero agarrar el perro o el gato y decir, Señor, sálvalo, Señor, sálvalo, eso es una locura. Pero se dice sánalo. Es diferente, pero no. Y aquí el Señor estaba hablando de personas, porque eso es lo que Él vino a salvar, a personas. Yo escuché a un predicador que en el cielo va a haber mascotas. Ya, así dijo, yo me quedé así, chispa, ¿en qué texto se encuentra eso? Que no lo he leído. Dice que el león y el cordero habitarán. Pero en la tierra, él dice en el cielo va a haber mascotas. Who knows? Yo no lo creo así, pero quizás usted sí. Pero bueno, aquí dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. ¿Se da cuenta? Siempre Dios tuvo y siempre tendrá personas que verdaderamente creen en Él. Y Él es el único que sabe eso. Usted y yo no lo sabemos. Siempre lo ha tenido y siempre lo tendrá. De todas las culturas, de todos los idiomas, de todos los conceptos, Dios tiene estas personas. Y Él por eso está ahora. Vamos a buscar otro texto. Está en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Ahora su Biblia ahí, lea conmigo. Texto muy popular, dice, Primera de Pedro 2:9 dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que Dios, ahí está nuevamente, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido. Ahí están todos los términos que Dios estaba hablando de su pueblo, no de toda la humanidad, de su pueblo. Y por eso, allá en Malaquía, Él está diciendo que Él los iba a perdonar como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Comentario, pregunta, porque vamos a entrar ahora al versículo 18. Que la última vez que estuve con ustedes no terminé el 17 y quise terminarlo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, me llama la atención cómo Pablo habla y cómo Pedro habla. ¿En qué sentido? Pedro aquí está diciendo el subtítulo de lo que acabamos de leer, dice el pueblo de Dios. Amén. Y
Pablo siempre le da mayor énfasis a la iglesia de Dios. Ambas cosas son lo mismo. Exacto, sí, claro. Pero Pedro siempre estuvo como más inclinado al pueblo judío. Y Pablo, él vino a los gentiles a traer el mensaje. Sí, es que pues es la forma en que Dios le dio el ministerio a uno que fuera a hablarle a los gentiles y al otro que le fuera a hablar a los judíos. Y quizás por eso es que se habla, que ellos hablan en esa forma. Pero el pueblo de Dios y la iglesia de Dios pues es lo mismo, ¿no? Pero sí, porque en el Antiguo Testamento, cuando era el pueblo de Dios, era el pueblo de Dios. Era Israel solamente. Pero en el Nuevo Pacto, el pueblo de Dios son todas las personas de todas partes del mundo que han aceptado a Cristo como su Salvador. Aunque hablen cualquier otro idioma, hay personas en todos los países del mundo que son salvas. Y es que cuando habla de linaje, hermano, pues está hablando, bueno, a lo mejor yo estoy mal, de las tribus, cuando se habla en el Antiguo Testamento. Y aquí Pedro está usando la palabra linaje. Sí, exacto. Pero ya de una manera espiritual. Exactamente. En la iglesia. Porque la palabra linaje es como decir una tribu. Y pues nosotros ahora sí pertenecemos a una tribu. Y nuestra tribu es la iglesia. Ya no somos apaches, ni cherokees, ni nada de esas cosas. Ahora nosotros somos. Y yo sé que es difícil. Por ejemplo, cuando una vez me acuerdo en el BNC que hablé sobre la nacionalidad. ¿Qué nacionalidad es usted? Los hermanos casi me apedrean cuando les dije que ya usted, hablando espiritualmente, ya no es mexicano. Dice la palabra, nuestra nacionalidad está ¿dónde? Nosotros somos ahora ciudadanos celestiales. Hermano, yo también tenía un problema que decían que nosotros somos israelitas. Yo decía, yo no soy israelita. ¿Se acuerdan? Cuando hablo de eso, yo no soy israelita. Pero tenía que entenderlo que desde un punto de vista espiritual. Sí, y entonces es otra nacionalidad, hablando espiritualmente, hablando teológicamente, es totalmente, todos ahora somos de la misma nacionalidad. Todos los creyentes, hablando los cristianos, somos de la misma nacionalidad. Y eso se hace un poquito difícil a veces comprender. De decir, pues, ya yo no soy de tal nacionalidad, yo no soy de tal nacionalidad, sino que ahora yo soy un ciudadano. Hermano, y eso se debe al hombre que se dividió cada quien su territorio. Sí, en parte, y también a la creencia de que nosotros tenemos que tener tanta devoción. Y yo los admiro, a los puertorriqueños, a los mexicanos, que la devoción que tienen por su país, y eso no es nada malo. Cuando la gente me pregunta a mí de dónde yo soy de Jamaica, yo soy de África, yo soy de... Siempre les digo otra cosa. Porque, pues, porque para mí es la nación. Pero yo no estoy criticando eso. Dime, Daisy. Los cuatro damas y chambelanes hasta la fecha dicen, oh sí, el señor que dio la ceremonia que es de África. Yo, ¿de África? Dice, sí, él nos dijo que es de África. Esto no es nada nuevo, en Tijuana me ha pasado mucho eso. Y, hermano, ¿de África? ¿Quién habla en español? Pero si le había dicho de Haití, pues puede ser más o menos, ¿no? Pero, no, imagínense, pero es... Y vuelvo y repito, yo no es una crítica, por favor, no malinterpreten. Pero leyendo la Biblia es interesante que ahora todos nosotros los cristianos somos de una misma nacionalidad. Ciudadanos del Señor. ¿Vale? Pero a veces ¿cómo llaman? El patriotismo es más fuerte.
que la palabra de Dios. Y nosotros hace unos meses atrás me invitaron, los panameños iban a tener en el Parque Balboa una tremenda celebración, y un compañero de trabajo conoce a una señora panameña. Me dijo: Marciano, esta señora dice que va a haber allá en el Parque Balboa una contestación de panameños. Y le dije: dile a ella que ya yo no soy panameño. ¿Qué? Dice la señora. Ya cambió. Ya soy mexicana. Ya habla cantadito. ¿Quién habla? Marciano. Marciano. ¿Por qué hablas así? Porque soy de Marte. Bueno, lo dice. Pero qué interesante, ¿va? Que a veces esos conceptos para nosotros se hacen diferentes. Le preguntan a Jesús: allá afuera está tu madre y tus hermanos. Y Jesús le dice: devastador para muchos de nosotros lo que Jesús dijo. Quisiéramos hasta arrancar eso de la Biblia. Le dice Jesús: mi padre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Se dieron cuenta de eso? Y esa era su mamá, la que estaba allá afuera preguntando por él. ¿Y fíjese qué lo está diciendo, hermano? Imagínense, hermano Ramón. Qué poca. El mismo Dios. Qué poca. Imagínense. Jesús dice: ¿quién? Preguntando por mí, que mi madre y mis hermanos. Estos son mi familia, estos que están aquí. ¿Ese concepto tenemos nosotros, hermano? Lo debemos de tener. ¿Pero lo tenemos, hermano Ramón? Lo No. debemos de tener. ¿Pero lo tenemos? No. Hay que hacer este. No te lo vueltas, hermano. No. Ahí está, ¿se da cuenta? Eso es, por eso a nosotros se nos hace muy difícil entender estos conceptos. Es la lucha, hermano. Es muy difícil, para nosotros es muy difícil. Es la lucha. ¿Quién va a escoger usted? ¿Su hijo carnal o su hermano en la fe? Pues mi hijo. ¿Se da cuenta? Y eso es lo interesante, que el Señor Jesús dice: no, aquí está mi familia, estos son mi familia. ¡Wow! Pero es interesante entender eso. Llegaremos a hacer eso. Hermana Gutiérrez, si no hemos llegado hasta después de tantos años, no vamos a llegar. Porque yo entiendo el que diga uno de qué nacionalidad es por las razones que tiene uno que llenar un papel y tiene que decir. Ya sí, eso ya cuestión es algo legal. Esto exactamente. Usted tiene que hacer eso. Pero sí, nosotros ya entendimos que nuestra nacionalidad es. Eso es una realidad, ¿no? Porque no vamos a caer en el fanatismo de que, ¿de dónde eres? Yo soy de Cristo, ciudadano del cielo. Pues aquí no vas a pasar. Está en la línea y decían: yo no soy papeles, mi padre es el dueño del cielo y de la tierra. Yo no necesito enseñarte ninguna mica. No, pues aquí no vas a entrar. Eso sería una locura que uno se pusiera así. ¿Qué sabe, hermano? Son leyes que hay que obedecer. ¿Quién sabe? Mire, se lo hace difícil como lo puse, pero en la vida de más allá, que, o sea, esa vida, que por esa fe que estamos, allá sí puede ser, porque ya nuestra mentalidad ya no va a ser carnal aquí. Exacto. Ajá. Usted no va a tener esa mentalidad. Entonces ese es el punto. Pero nosotros como creyentes tenemos que entender, ¿vale? De que aunque somos cristianos, que nuestra vida espiritual debe ser diferente, pero estamos todavía en esta tierra y tenemos que vivir bajo las leyes de los hombres. La única forma que el cristiano no debe de cumplir una ley de los hombres, siempre lo hemos dicho, es cuando esa ley va en contra de la palabra de Dios. La única razón. Si esa ley no va en contra de la palabra de Dios, nosotros tenemos la obligación, el deber de cumplir con esa ley. Eso es todo. Hermana. Lo mismo pasa con... No somos nacionalistas, yo ya lo perdí, ya no soy nacionalista, pero somos muy celosos de
del grupo en el que nos encontramos. ¿Y tú, pues, de qué religión eres? Ah, yo soy preterista. Antes decía, oh, soy pentecostés. Estamos en la misma situación, hermano, porque no somos de ninguna, somos de Cristo, no somos de ninguna denominación, somos de Cristo. Sí, no, y es que calidades hay que... Tocando eso, ya yo sé que nos salimos un poquito de la clase, pero tocando, y ya que la hermana Padilla, que hace tiempo quería de tocar eso, porque el otro día, no sé quién tocó eso de, creo que fue la hermana Nereida que dijo, ¿qué dice el hermano Mecha cuando va a Tijuana? Y yo creo que es un error cuando a usted le pregunta, ¿y qué es? Y que nosotros dijéramos que somos preteristas. No, yo soy cristiano. Ahora, cuando me preguntan que si yo creo que Cristo va a venir, que Cristo... No, yo no creo en eso. ¿Cómo? No creo en eso porque yo tengo un concepto preterista de eso. Ahí sí podemos usar la palabra preterista. Porque cuando usted dice que usted es preterista, usted está abriendo una lata de gusanos. Sí, ¿no? Y luego se está poniendo una etiqueta, un nombre, pues, y ese nombre tiene que descifrarlo por qué y todo. Por eso digo que se está abriendo una lata de gusanos, sí. Y muchos de nosotros ya no podemos tapar esa lata de gusanos. Sí, ¿Y qué es preterismo? Pues déjame darte el número para que llames al hermano Lee, él te va a explicar. ¿Se dan cuenta? No, a mí no me pueden llamar, gracias a Dios. Entonces, lo importante es de que usted le diga a la persona, yo soy cristiano. Eso es lo que es. Porque eso es lo que realmente somos, ¿verdad? Somos cristianos. Lo único que ya cuando ya la gente se quiere meter un poquito más, ya entonces yo les digo, mira, yo no creo en que Cristo va a venir, que el diablo anda por ahí. No, el diablo. Hay muchos diablos y muchas diablas por ahí. Eso sí, creo. Pero cosas por el estilo, ¿no? Y es importante entender eso, hermanos. De que lo importante para nosotros es que somos cristianos. Eso es lo importante. Hermano. Sí, porque sí, la pregunta, cristiano sí, pero ¿de qué denominación? Sí, exacto, porque esa es otra cosa, porque el preterismo no es una denominación. El preterismo es un punto de vista teológico. Eso no es una denominación. Y yo digo que ustedes están buscando un problema grande cuando dicen, yo soy preterista. Porque como dijo el hermano Rafa, ok, ¿qué es eso? Y muchos de nosotros entonces ya no podemos explicar a la gente qué es el preterismo. Entonces, para evitarnos eso, digan ustedes creyentes. Yo soy cristiano. Oh, sí. Ok, fine. Ya, luego repito, si se mete la gente. Dice Damaris que cuando le preguntan ¿qué es preterista? Es un tipo de taco. Y como dijo, ¿te das cuenta? la hermana Lee, ya para que me haga mal, ya como ya está, pues soy universal, vamos a decir, Pero es importante entender de que pues no es de que estamos negando lo que somos, para nada. Pero, hermano, sinceramente, la gran mayoría que le pregunta a usted de qué denominación es, ¿usted cree que yo está preguntando eso para que usted le dé una cátedra de preterismo? Para nada. Lo menos que quieren escuchar ellos es eso. Solamente quieren saber dónde realmente, o qué es lo que realmente usted cree. Eso es todo. Es decir, yo les digo, yo soy cristiano. No, ¿dónde vas? No voy a una iglesia allá en Chulavista. Oh, sí, está. Si ellos se quieren meter más profundo, entonces ya, pues ya yo les empiezo a decir, mira, yo no creo en estas cosas. Esto es todo. Pero si no, pues ahí la dejamos. Vamos a seguir aquí, hermanos. El versículo 18. Todavía tenemos media hora, podemos aprovechar. El versículo 18 de Malaquías 3. Dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, el que sirve a Dios y el que no le sirve. La palabra entonces, o sea, al entender, era su especial tesoro, que Él los iba a preservar cuando Él actuara,
y que también ellos iban a ser perdonados como hijos útiles, dice, entonces se volverán. Como estábamos hablando del idioma hebreo, los hebreos eran bien interesantes en su idioma. Volverse para ellos era un significado de arrepentimiento. Volver, como en el griego, la palabra arrepentimiento significa media vuelta. Como regresar. Exacto. Y para ellos, no solamente significaba eso, ¿no? Pero para ellos la palabra volver era un sinónimo de arrepentimiento. ¿Vale? Y es interesante, es que el hijo pródigo es una de las pasajes más interesantes de que demuestra el volver. ¿Vale? Cuando él está en Las Vegas y reflexiona de que pasa, allá en la vista, y él quiere retornar, él quiere volver. ¿Vale? Eso es un arrepentimiento. Y aquí, en el texto que leímos en Malaquías 3:18, dice, entonces volveréis. El Señor le está diciendo, mira, cuando ustedes sean perdonados, cuando ustedes van a arrepentirse, van a reflexionar, van a cambiar de dirección. Ese es el punto principal de la palabra volver. No solamente, repito hermano, significa arrepentimiento. Pero en este texto, cuando el Señor dice, y os volveréis, o sea, que iban a retornar ellos. Acuérdense, hermano, hemos estado estudiando que la gente tenía un concepto equivocado de Dios. Ellos decían, ¿usted lo ha leído? Mira cómo dice, por ejemplo, en el versículo 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces, ellos tenían un concepto equivocado de Dios. Ellos decían que Dios estaba permitiendo que los impíos hicieran un montón de cosas y nada pasaba. Ahora el Señor le está diciendo, mira, ustedes van a cambiar su forma de pensar de quién soy yo. Va a haber un arrepentimiento, va a haber un cambio. Dice en inglés un about face. Cuando los militares están marchando y el que está al frente dice media vuelta, ¿qué hacen? Hay un cambio de dirección, y eso es lo que etimológicamente significa la palabra arrepentimiento en el griego. Es about face, es un cambio de dirección. Pues en el hebreo también es volver. Cuando usted dice, yo voy a volver, ¿qué usted está diciendo? Que usted va a retornar al lugar donde usted estaba. Y eso es lo que implica la palabra aquí, volver. Es interesante. Vamos a buscar algunos textos que ilustran lo que estoy tratando de decirle para probarlo, no solamente diciendo. Isaías 55. Ahora su Biblia conmigo en Isaías 55. Volver. Isaías 55. Y vamos a buscar el versículo 7. Isaías 55, 7. ¿Cómo dice aquí? Dice el texto, Isaías 55, 7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y estaba utilizando la analogía de alguien que anda en un camino, en una vereda. Dice, por eso deja limpio su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Eso es un concepto de un arrepentimiento, ¿sabes? Volver atrás. Dice en Jeremías, paraos por los caminos y preguntar cuál es la senda antigua, y con lo que dice, ¿no? Y andar por él. Parece algo contradictorio, hermanos, pero para poder continuar tenemos que pararnos.
Usted nunca ha estado en un lugar donde no sabe y no sabe dónde es, y lo peor que podemos hacer es seguir andando. No hay que pararse. Ok, vamos a pararnos. Vamos a preguntar. A algunos no les gustan preguntar, yo sé. A algunos no les gustan preguntar porque no quieren que la gente sepa que están perdidos. Pero luego uno se para y luego pues ok, vamos a hoy en día tenemos la facilidad de sacar el teléfono y ver y tantas cosas. Antes pues no teníamos esa facilidad. Pero para poder seguir hay que hacer un alto en el camino. Y muchos de nosotros no queremos hacer ese alto. No queremos hacer ese alto. No queremos parar. Y por no querer parar, hacemos las cosas mal. No queremos parar, hermanos. Yo no soy de eso, estoy trabajando y no quiero parar, no quiero lonchar, no quiero ir al baño, no quiero... ¿Sabe lo que me hace parar, hermanos? Y eso es tan interesante, me dijo la hermana Padilla, tan interesante, hermanos. Estoy aguantando hasta la respiración para no parar. Pero si tengo algo en el calzado, paro inmediatamente. ¿Por qué será eso? Y ese dicho de que la gente es una piedra en el zapato, eso es una realidad, ¿no? Yo leí hace mucho tiempo que esta persona estaba caminando, sí, del este al oeste, estaba caminando desde Nueva York hasta Los Ángeles, caminando. Y cuando finalmente llegó a Los Ángeles, le preguntaron: ¿nunca tuviste el deseo de dejar esto? Y dice: sí. Tuve varias veces el deseo de dejar. Y decían: el tráfico, el smog, la gente, el clima. No. Dice: lo que se me introducía en el calzado es lo que me hacía ya el deseo de ya, esto es una locura. Y hermanos, parece mentira que lo más pequeño era lo que más afectaba. Parece simplemente a veces en el carro no puede ser una piedrita, sino que no se acomode bien el calcetín. O sea, se siente uno tan incómodo que tiene uno que parar. Tiene uno que parar. Y es tan importante eso. Yo leía que la gran mayoría de las enfermedades de las mujeres se debe al calzado que usan. Hace tiempo les debo un estudio sobre eso. El calzado que usa la mujer es lo que le causa gran mayoría de sus problemas físicos. ¿Ustedes sabían eso, hermanas? Sí, mentales. No hablemos de cosas personales. Pero el calzado, hermano, parece mentira. Algo como para muchas mujeres algo tan normal, dijeran ustedes, normal. Pero no es normal que su pie esté así. Eso no es normal. El pie tiene que estar así. No así. Como los zapatos que usan ustedes. ¿Verdad, mis hermanas? ¿Verdad que los pies de ustedes están así? ¿O es que está...? Cuando nacieron, cuando crecieron, ¿cómo estaban sus pies? ¿No estaban así? Sí, ¿no estaba así? ¿Verdad que no estaba como una S? ¿Verdad que no? No, también como una S. No tanto, nomás así. O así. ¿Verdad que no? Como una Z. De puntitas, hermano.
Pero es un deleite, hermano. ¿Te das cuenta? Es una tortura china, pero es un deleite. ¿Usted ha visto la cultura japonesa? Que le ponen, que para que no les crezcan los pies, cómo se lo aprietan así, porque según ellos, la mujer más sexy es la que tiene los pies más chiquitos. Exacto. La locura del ser humano, hermano. La locura del ser humano. Y todo eso nos afecta fisiológicamente, y como dijo muy bien la hermana Padilla, luego nos afecta mentalmente. Y dirían ustedes, ¿y qué tiene que ver esto con la clase, hermano? Mucho. Y que tristemente, hermanos, nosotros los seres humanos somos los causantes de todos nuestros problemas, nosotros mismos. Y que lo queremos achacar a todos los demás, a Dios, al otro, al diablo, al perro, al gato, a mi esposo, a mi esposa. Nosotros somos los que causamos todos los problemas, somos nosotros mismos, hermanos. Y estamos, pues, como le digo yo a mis compañeros, sucedió algo mal y estamos buscando culpables y no soluciones. Amén. ¿Por qué no se nos hace muy fácil buscar culpables? No. Ya sucedió, el error se cometió. Queremos ahora buscar soluciones. Dime, Daniel. Regresando un poquito atrás, porque decía que tenemos un mal concepto de Dios hasta la fecha. Exactamente. Porque a veces vemos gente que trabaja de una forma que no es a la voluntad de Dios y decimos, ¿por qué le va tan bien? ¿Por qué tiene dinero? ¿Por qué esto si está haciendo algo malo? Exacto, y eso es muy cierto. Pero Dios no es el que tiene la culpa de eso. Es como estaba platicando ahora de las situaciones que pasan en el mundo. Por ejemplo, la violencia, por decir algo. Vamos a tocar varios puntos, pero la violencia. ¿A qué se debe la violencia? La violencia se debe de que hay ciertas personas que quieren controlar a otras. Y lo quieren controlar ya hasta la fuerza. ¿Qué Dios tiene que ver con eso? Absolutamente. ¿Se da cuenta? Dice un compañero, siempre que vamos hablando de Dios, yo no creo en Dios, porque si hubiera Dios, ¿por qué hay tanta hambre, tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta hambre y tanta pobreza? Por nosotros, el egoísmo, la vanidad, el orgullo, la avaricia, todo eso, por eso hay tanta. Hermanos, cuando yo era pequeño, en el canal de Panamá, hubo un problema contra Cuba y los Estados Unidos. El barco estaba lleno de azúcar, hermanos. Los cubanos, en ese tiempo, Cuba era uno de los mayores productores de azúcar. Y como los norteamericanos que controlaban el canal en aquel entonces no le querían permitir cruzar el canal, en Panamá, en Colombia, había una escasez de azúcar. ¿Saben qué hicieron ellos con el azúcar, hermanos? Abrieron todos los depósitos y echaron azúcar al mar. Para que engordaran los peces. En México se escaseó el azúcar también. Ellos prefirieron echar el azúcar al mar que vendérsela al país, Daniel. O regalarla. No se la estaban pidiendo regaladas, querían comprársela. Estados Unidos. No fue Ahí donde entra, porque hay pobreza, porque hay esto. No por Dios, el hombre, la maldad que hay en nosotros. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que sabemos, como yo siempre le decía a mi esposa, eso es lo que sabemos. Y lo que no sabemos, ¿qué está sucediendo? Porque como el hombre es el que es el causante de todas estas cosas, no es Dios. Ahora, sí tenemos que entender que Dios
lo permite, sí, es cierto, pero el causante es el hombre. Y le queremos achacar a Dios la culpa. No, hermanos, somos nosotros. Y es importante entender ese principio. Vamos a buscar otro texto, hermano. Está en Jeremías 3, capítulo 3, versículo 12. Jeremías capítulo 3, versículo 12. Hablando sobre volverían, o sea, el arrepentimiento. Volverse. Jeremías capítulo 3, versículo 12. Dice, Jeremías 3:12 dice: ven y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete. Ahí está la palabrita nuevamente. Oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. En otras palabras, si ellos se arrepentían, si ellos volvían atrás, Dios los iba a perdonar. Mira cómo lo llama: rebelde. ¿Se da cuenta? Pero Él está pidiendo que ellos volvieran. Yo siempre he creído que Israel es el prototipo del ser humano, del cristiano, de la iglesia, de todos. ¿Usted ha leído su Biblia? Israel estaba muy bien, se perdía, Dios venía, intervenía, volvía, lo rescataba, estaba todo muy bien, y luego volvían y caían y se arrepentían, Dios venía, lo rescataba, y así era. ¿Y el pueblo? Estaban muy bien con Dios, y por estar muy bien se apartaban de Dios, porque esto es lo interesante de nosotros, ¿no? Cuando estamos muy bien es que nos apartamos de Dios, y cuando estamos muy mal es que buscamos de Dios. Hay cosas, y así somos. Y vamos en ese roller coaster. Pues así Dios con Israel, el pueblo, y le dice: rebelde. ¿Quién es un rebelde? Es una persona que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo quiere hacer. Hermano, un rebelde es alguien que no tiene causa. Dice rebelde sin causa. Pero es eso, es una persona que sabe lo que tiene que hacer, pero no quiere hacer. No quiere hacer. Pero usualmente sí somos los humanos, hermano. Exacto, la mayoría. O sea, Así somos. sabemos lo que somos. Hermano, y lo más chistoso, y perdónenme todos, pero siempre pensamos en la hermana María Andrés, Demi, Daisy, pero nunca pensamos en nosotros mismos. Yo sí, hermano. Yo sí he sido rebelde con mis padres, con mis hermanos, con Dios. Sí, ¿qué somos? Somos rebeldes. Es algo natural, el pecado. Eso es, ahí está la raíz de la rebeldía. Esa es la raíz de la rebeldía. Luego, el pecado que mora en nosotros está allí. Vamos a buscar otro texto. Está en el libro de Ezequiel. Ezequiel 14. No, hermano, señorito, está heavy esto. ¿Y cuál es el remedio? El remedio es arrepentirnos y someternos. Y eso es lo más difícil. Ezequiel 14, hermanos. Vamos a leer el versículo 6. Ezequiel 14, 6. Escucha cómo dice este. Por lo tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor, conviértase y vuélvanse de sus ídolos y aparten su rostro de todas sus abominaciones. Y era tan interesante, hermanos, el pueblo de Israel,
vos repito, sigo diciendo lo mismo, es el prototipo de nosotros. El pueblo de Israel, hermano, era el pueblo que ellos no tenían, o sea, no debían de tener ídolos. En toda su cultura, Dios nunca le hizo que hicieran imágenes, estatuas, nada de eso. Pero a ellos le agradaban eso. A ellos le agradaban eso. Es que lo que más nos prohíben, hermano, es lo que más nos llama la atención. Exacto, Dani. A ellos le llamaban la atención. Y es que hay que ver para creer. Tristemente. ¿Ah? Así es. A ellos le llamaba la atención que los otros pueblos tenían sus estatuas y sus creencias y tenían algo que ellos, como dice la hermana, podían ver, podían tocar, podían oler, besarle la mano, besarle el anillo, Tallarle la panza. exacto. ¿Se dan cuenta? Así somos, hermanos, tristemente. Así somos. Queremos que sea algo tangible. ¿Ay? Y el pueblo de Israel, que debía de tener el conocimiento que todas esas cosas no eran ningún Dios, no tenían ningún poder, pues ellos allí estaban metidos. Ahí estaban. Y Dios por eso los castigaba. Cuando la Biblia dice que Dios es celoso, se refiere a eso. Él no quiere que nosotros estemos adorando, alabando a otra cosa que no sea Él, hermanos. Eso no tiene sentido. Acuérdense que Él, para ellos, la connotación que más utilizaba era que Él era el esposo de Israel. El pueblo era su esposa, su mujer. Hermanos, imagínense usted casado y que su esposa esté alabando a otro hombre, o usted casado y que su esposo esté alabando a otra mujer. ¿Cómo se sentiría usted? Entran celos. ¿Está? Obvio. Por eso dice que Jehová era un Dios celoso. Ay, porque rapidito, no, ¿cómo es que ustedes están alabando estas cosas? Creyendo en estas cosas. Y por eso dice el texto que leímos en Ezequiel 13:2, Ezequiel 14:6. Dice, por tanto, di a la casa de Israel, dice, así dice Jehová, convertíos y volveos de vuestros ídolos. Imagínense, hermanos. Volveos de vuestros ídolos. Hermanos, qué bueno que llegó la hermana Nereida para que vamos a una comida china ahí en Tijuana y pues entrando al restaurante, pues yo empecé a ver si hay mesas y si no, la hermana Nereida está un Buda ahí, para que me traiga buena suerte. Ahí ya tiene despintada la panza el pobre Buda, pero ahí. Ya no tiene panza el Buda. Ya tiene un six pack. Ahora tiene un six pack ahora. No, así somos, hermano. La panza Buda aquí tiene. Le estaba a Rosario, a un niño más que conocía a Jesús, que había sido una experiencia, o sea, que había estado Jesús, y cuando Jesús se le apareció, ¿en serio que eres tú? O sea, tenía que ver que era Jesús para él poder decir, ok, yo creo que es Jesús. Es que así somos. Así somos, hermanos. Y tristemente es lo que ha sucedido aún en nosotros en el día de hoy. De que nosotros, decía, esto se lo he contado varias veces, del misionero que estaba en África, luego tomó a uno de sus discípulos, se lo lleva a Canadá, y cuando está ya el discípulo que ve los hermanos como son, y le dice al misionero, dice, tú fuiste hacia el África a quitarnos nuestros ídolos, y yo veo que aquí ustedes tienen mucho más ídolos que nosotros. Y se quedó el misionero como, ¿cómo? Dice, sí.
Dice, nosotros no tenemos ídolos buscando. No, los ídolos de ustedes son sus hijos, su casa, su carro, su trabajo, su dinero. Y el misionero se quedó así como... ¿Y qué hemos dicho que es un ídolo, hermanos? Todo lo que ocupa el lugar de Dios. Sí sabemos. ¡Oh! Sí, ay, porque a veces rapidito cuando digo ídolos, ya los hermanos, no, yo no tengo guadalupana, hermano, yo no tengo San Martín de Porre aquí. No estamos buscando eso. Hermano Marshall, gracias por estas clases de veras que son de mucha bendición, porque son personales. Exacto, porque eso es la escuela dominical. Llevo conmigo, hermano, cuando hay algo que de veras me molesta a gran manera de reconocer que no estoy haciendo lo que debo de hacer, y le digo al Señor, no amamos a Dios. ¿Qué? Que no amamos a Dios. Y ya le empiezo a decir y todo eso, porque digo, es la verdad. Es la verdad que yo sí digo, yo amo a Dios, sí quiero a Dios y todo, pero hay cualquier otra situación y yo se queda a un lado para yo ya a sufrir necesidad. Le digo, y yo entiendo, no voy a tener ese amor para el Señor mientras que esté aquí en la tierra. Exactamente. El día que esté con el Señor allá va a ser 100%, ¿verdad? Pero gracias a Dios por estas clases, hermanos, porque son personales. Y eso es la idea, la intención, porque con quien platicaba yo que decía que el propósito primordial de la educación cristiana es tener una mejor relación con Dios y una mejor relación con el prójimo. Amén. Eso es lo primordial. Pero por el prójimo no se puede, hermano. Mis compañeros de trabajo, se me viene a la mente el hermano Mercha. Si tú maltratas al prójimo, haz de cuenta que estás maltratando a Dios. Y pero cuando no aguanté, Diosito, perdóname. Ya cuando lo maltrate, como que se siente ya una paz interior. No, y yo no estoy diciendo, hermanos, que esto es algo fácil, que eso es algo que todos nosotros estamos haciendo constantemente. No, pero es un proceso, Daniel. Exacto, es un proceso. Y yo estoy seguro que nosotros no somos las mismas personas que éramos 10 años atrás. Eso ha sido un proceso. Y eso es lo que es, ha sido un proceso. Porque para eso es la enseñanza. Es un proceso que vamos creciendo, vamos como cuando uno era niño, cuando nosotros teníamos nuestro niño, le decíamos, di gracias, say thank you. ¿Cuántas veces tuvimos que hacer eso? Muchas veces. Hasta que luego ellos captaron. Pues es así, hermanos. No es de que todo lo vamos a aprender de una vez o todo se nos va a grabar de una vez. No, para nada. Pero está allí. Está allí. Es lo que importa. Que tarde o temprano esto nosotros lo vamos a poner en práctica. Y por eso decía yo que el propósito primordial de esto es tener una mejor relación con Dios y una mejor relación unos con los otros. Es importante. Pero es lo que nosotros como cristianos tenemos que entender. Nadie puede vivir esto, ¿no? Nadie puede vivir la palabra de Dios al 100%. Y el que lo diga, ya rápido usted sabe que está mintiendo. Nadie lo puede hacer. ¿Y sabe lo más interesante de eso? Que Dios sabe que no lo podemos hacer. Él lo sabe. Dice que, parafraseando esto, dice, hizo que todos estemos en pecado para tener misericordia de todos. Interesante eso. Él lo sabe, que no podemos hacerlo. Pero al no poderlo hacer, tenemos que depender de Él. Y es lo interesante, que lo que Dios es tan importante. Así que sigamos dependiendo de Él, hermanos. Siempre le he dicho, cuando hablamos de las parejas, usted me ha escuchado decir varias veces, lo peor que una mujer puede hacer con un hombre es que él hacerlo sentir
que él no sirve, que él no es la persona que está supliendo la necesidad de ella y de sus hijos. Eso es lo peor, ¿no? Porque en el hombre es muy importante ser útil, que se dependa en él. Es importante eso. Es muy importante. Ahora, si en el hombre, el ser humano, un pedazo de carne con dos ojos como yo, es importante eso, imagínense en Dios, el creador, que quiere que nosotros dependemos de él. Que el Señor, eso es lo que le encanta de nosotros. Cuando nosotros vamos donde él y le decimos, Señor, tengo este problema, tengo esta situación, estoy pasando por esto, no sé qué hacer, dirígeme. A Dios le gusta eso, hermano. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. A usted, nosotros como padres, ¿no le gusta cuando sus hijos vienen donde uno y le preguntan, le hacen, padre, estoy pasando por esto, ¿qué me aconsejas? Eso lo hace sentir a uno bien. Porque el muchacho, la muchacha, está poniendo confianza en uno. Y es importante. Y si le damos vuelta a la tortilla, nos sentimos mal cuando ellos están haciéndole más caso a otra gente que a nosotros. Y eso es lo que sucede cuando nosotros estamos poniendo nuestra confianza en otra cosa que no es Dios. Hermano. En uno de los miércoles me tocaba hablar de cuando el Señor Jesús le preguntaron, ¿y quién de nosotros vamos a ser el mayor en el reino de los cielos? Y él acercó un niño y dice, que fuera como este niño, va a ser el mayor. Y estudiando acá en las epístolas dice que no debemos de ser como niños, sino como adultos. Y ahí la gente dice, pues la Biblia se contradice, pero deben de comprender que cuando Jesús dice, quiero que sean como un niño, es depender totalmente de Él, toda la confianza, es como si Él es el Padre y tú eres su hijo. Ahora acá, en la relación de los seres humanos, que tienes que ser maduro, conocer la palabra del Señor para poderla ir a vivir. Exactamente, no comportarse como un niño. Y qué bueno porque hay muchos pasajes en la Biblia que son así y la gente cree que es una contradicción. Y vamos casualmente, hoy ya se nos acabó la clase, pero ahora en el versículo 18 vamos a ver eso del justo y el malo, el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Y hay muchos textos que hablan del justo de una forma y del justo de otra forma. Ya que allí ponen al mismo sistema todo y no debe ser así. Exactamente. Cada tiene su porqué. Y nosotros ya pues debemos de entender de que pues, el contexto es que va a determinar cómo se está utilizando la palabra, ¿no? Hablando en el caso que dijo la hermana del niño, sí, hay que ser como niños. Y luego no hay que ser como niños. Y se está contradiciendo. No, depende de qué se está hablando. Y es importante entender eso, ¿no? Y es importante que nosotros como cristianos sepamos la diferencia entre una cosa y la otra. Debo concluir con este último texto que está en el libro de Oseas. Oseas tú, Oseas yo, pero vamos a ver. O el libro de Oseas. Está ahí después de Daniel, está Oseas, el capítulo 6. Oseas capítulo 6, versículo 1. Oseas capítulo 6, versículo 1. Dice, venid y volvamos, ahí está donde volver, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, que aunque Dios tiene que castigarnos, también Él nos va a consolar. Porque hay momentos en que Dios tiene que herirnos. Pero también dice
que nos va a vendar. Que nos va a vendar. Y eso es lo interesante. ¿Vale? Cuando uno tiene una herida, para que esa herida sane, se tiene que tratar esa herida. Y eso duele. Duele, hermanos. Cuando le introducen a usted esa anestesia, pues duele. Pero siempre he dicho que el dolor es una de las mayores evidencias de que estamos vivos. Cuando usted tiene dolor es porque usted está vivo. Porque los muertos, dice la Biblia, que nada saben, y los vivos que se han de morir. Eso es lo que dice la Biblia. Así que cuando sentimos dolor, hermanos, estamos demostrando que estamos vivos. Obviamente seríamos masoquistas si quisiéramos a cada rato estar experimentando dolor, pero el dolor es una evidencia que hay vida, hermanos. Pero al mismo tiempo el dolor es lo que va a producir sanidad. Por eso dice que los va a herir, pero también los va a curar, los va a vengar. Eso es lo interesante de nuestro Dios, hermano. Que Él, como un padre, nos castiga, pero como un padre, como leímos allá en el Salmo 100, nos consuela. Ay. Nos tuvieron que castigar, pero al mismo tiempo nos están abrazando porque nos aman. ¿Ven? Tuvieron que hacerlo porque ellos saben que el castigo es una evidencia del amor, pero también nos consuela. Y eso, yo sé que en todos no sucedió eso. Ay, que nuestros padres nos castigaban, luego nos consolaban. Eso es cierto. Muchos de nuestros padres no hicieron eso, pero nuestro Padre Celestial sí. Nuestro Padre Celestial sí. Pero los castiga uno porque no los quiere. Tristemente. A veces, bueno, y esa es la mentalidad del ser humano. ¿Cómo es que tú me dices que me amas y me estás castigando? No. Pero el castigo es una evidencia de que lo amamos. Porque dice Dios: al que ama, castiga y azota a todo aquel que toma por hijo. Es una realidad. No lo podemos entender porque nosotros somos los que estamos pasando sufrimiento. Pero como siempre le he dicho al niño que el padre le estaba dando con el cinto y le dice el padre al niño: pues a mí me duele más que a ti. Y el niño le dice: sí, pero no en el mismo lugar. Y eso es una realidad. Eso es una realidad. ¿Verdad que sí? Así que pues, si Dios permite, hermanos, seguimos la próxima semana. El tiempo se nos acabó. Pero créanme que ya me hacía falta estar aquí, por razones que no podía tener control. Tuve que ausentarme estos par de domingos, hermanos, pero si Dios permite, aquí vamos a estar atribulándolos una vez más. Gloria a Jesús. ¿Quién nos ayuda con la ofrenda? El hermano Padilla nos lo veo por acá, pero está la hermana García que nos va a ayudar con la ofrenda. Gloria a Jesús. Sí, ahora por ella.